Gloria al Señor, sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse a la clase del día de hoy, que ya es la sexta clase. Gloria al Señor, ya rebasamos el mes, ya vamos por el mes y medio. Gloria al Señor, y de aquí para adelante para seguir estudiando, seguir aprendiendo conforme a la palabra de Dios. Igualmente invito a todos los hermanos que no estén en el grupo de Ovejitas Online, que puedan mandarme un mensaje para poderlos añadir, ¿verdad? Procuro, esta semana no lo pude hacer diario, pero procuro estarles mandando un mensaje especial todos los días y alguien que necesite oración o alguna directiva de Dios, con todo gusto, ¿verdad? Igualmente, estamos para servirles, gloria al Señor. Nos quedamos la semana pasada, bueno, antes que todo, sean todos bienvenidos, ¿verdad? Creo que sí les dije, Dios les bendiga, gracias por su corazón y su disposición para estar conectados el día de hoy. No olviden poner su nombre en el chat para que puedan pasar lista y puedan estar llevando la acumulación del curso para al final poderles dar su reconocimiento. Gloria al Señor. Bueno, la semana pasada terminamos referente al pacto que Dios hizo con Noé, si recordarás. Gloria al Señor. Y el día de hoy vamos a comenzar con la Torre de Babel. Gloria al Señor. Después de Noé, recordemos que los hombres volvieron a endurecerse de corazón. Toda la raza humana estaba junta y hablaba un mismo idioma. En aquel entonces no había una diferencia de lenguajes, no había una diferencia de idiomas, gloria al Señor, y solamente recordaban el diluvio. Pensaron que podrían hacer una torre tan alta que les permitiría llegar al cielo por sí mismos, por si acaso Dios volvía a ejercer juicio con agua sobre la tierra, aunque el arco iris les decía que eso no sucedería nunca más. Es muy importante que podamos ver que en este apartado de Babel, aquí es donde comienza todo lo que conocemos como pagano. Aquí es todo lo que conocemos de paganismo. Y notemos un efecto que pasa constantemente en el corazón de los hombres, es que aunque Dios ha dado un pacto, el corazón de ellos se vuelve contra Dios. Pareciera que es algo rutinario a lo largo de la historia, y en este caso no va a ser la excepción. Eh, Se vuelven contra Dios nuevamente, aunque había un pacto en el cielo. Ahora, alguien pudiera decir en la actualidad, bueno, si estuviera un pacto en la actualidad de tal magnitud, pues no habría por qué tener miedo. Bueno, recordemos que el pacto del arco iris sigue, número uno, y número dos, recordemos que el pacto mayor que Dios ha hecho con la humanidad es Cristo mismo, llegando al Calvario. A través del pacto del Calvario, recordemos que Dios nos ha dado 7 beneficios con los cuales tú y yo podemos disfrutar de la bendición que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Ahora, vamos a Génesis, por favor, Génesis capítulo 11, libro de Génesis, capítulo 11, y voy a pedirle al pastor Luis Ernesto si puede leerlo, por favor, Génesis 11, versículo 1 al 9, por favor. Génesis Buenas tardes. 11, versículo 1 al 9. Creo que sí, pastor, con gusto. En ese tiempo toda la gente hablaba un mismo idioma. Al salir hacia el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinar y se quedaron a vivir allí. Un día decidieron hacer ladrillos y cocerlos en el fuego. De ese modo usaron los ladrillos en lugar de piedras. Además, emplearon el alquitrán en lugar de mezcla. Después dijeron, construyamos una ciudad con una torre altísima que toque el cielo. Así nos haremos muy famosos y no tendremos que vivir por siempre errantes. Entonces el Señor
bajó para ver la ciudad y la torre que estaban edificando y pensó, esto lo pueden hacer porque forman un solo pueblo y hablan el mismo idioma. Esa torre es solo la primera de muchas otras obras que harán. Todo lo que se propongan hacer lo harán y nadie podrá detenerlos. Vamos, descendamos y hagamos que hablen diversos idiomas para que no puedan entenderse. Así, pues, Dios los esparció por toda la tierra, lo que impidió que terminaran la construcción de la ciudad. Por esta razón la ciudad se llamó Babel, porque fue ahí donde Dios los confundió, haciendo que hablaran diversos idiomas y los esparció por toda la tierra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Notemos esto, amados. Aquí es donde comienza todo el paganismo. Como lo habíamos mencionado, aquí es donde comienza todo, listo, la cuestión pagana. Ahora, también se pusieron un nombre que los identificara, noten, como dice la Biblia, por si eran esparcidos. O sea, estaban previendo la situación que sucedería, por si eran esparcidos por toda la tierra. Por primera vez, notemos, fabricaron ladrillos y los pegaron con la versión 1909, dice betún, con una especie de pegamento. Los ladrillos se fabricaban en moldes de modo que pudieran edificar más rápido. Así que diseñaron y empezaron a construir la torre que según ellos los salvaría por sus propios medios. Babel, al significar el paganismo, es muy importante este concepto que podamos estudiar. Babel, al significar el paganismo, implica también el hombre en su máxima expresión tratando de alcanzar redención. Babel significa todo lo que implica lo religioso, porque recordemos que religión es el hombre tratando de llegar a Dios. Esto es una religión, el hombre tratando de llegar a Dios, mientras que Cristo es Dios llegando a los hombres. Mientras el hombre intentó hacer una torre que le permitiera llegar a Dios, Dios tenía un plan totalmente diferente para ellos. El plan de Dios era que su hijo bajara, que su hijo descendiera y que de esta manera la humanidad alcanzara redención. Y podemos vislumbrar de la misma manera la obra del Calvario aquí, porque la salvación, la obra de Cristo, no tiene que ver con una obra humana, no tiene que ver con una situación de decisión o de voluntad, sino tiene que ver única y exclusivamente con la gracia de Cristo para con nosotros. Recordemos que la Biblia nos dice que no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora, recordemos esto, Dios no los destruyó por agua como ellos temían, porque había prometido nunca más hacerlo, pero trajo un juicio determinante al confundir su lengua, de modo que no se entendieran entre sí. Y la torre se llamó Babel, que significa confusión. Si pudieran anotar esto, Babel significa confusión, que es tipo, como mencionamos, del mundo religioso creado por el hombre. Babel es cuna de Babilonia, prefigura de todas las religiones, pues son intentos de alcanzar el cielo por medio de buenas obras. Lo que sabemos que no es posible, ya que una vez que el hombre pecó, sus mejores obras son total y absolutamente imperfectas. Las religiones se ponen un nombre que las identifique por toda la tierra. Esa es la misma tendencia en el sentido de denominacionar el cristianismo, que mediante un apellido distinguen a unos cristianos de otros. Además, las organizaciones religiosas requieren fabricar mediante los moldes en seminarios a ministros que como los ladrillos de barro salen en serie, pero Dios es un alfarero que fabrica pieza por pieza y todos son diferentes unos de otros. Una vez preparados por los idiomas y separados, olvidando a Dios, el diablo pervirtió sus costumbres. Ahora, después del juicio de confusión de lenguas, y en esto quiero ser muy reiterativo,
Y es que en este tiempo, amados, tiene que crecer un corazón diferente al que ha crecido a través de la historia de la cristiandad. La iglesia ha sido atacada vorazmente bajo un espíritu de división y de separación. A veces se defiende más la denominación que al propio Cristo. Y esto no puede continuar así, esto no puede continuar igual. Yo somos cristianos y debemos de comprender que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Aunque muchas veces no pensemos igual, aunque muchas veces tengamos ideas diferentes, aunque muchas veces tengamos maneras diferentes, somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Si tú crees en Cristo, si yo creo en Cristo, y Él nos ha salvado, nos ha redimido, entonces somos hermanos. Y en este tiempo final, en este tiempo de esta era que está a punto de terminar, la era de la gracia, para comenzar con la tribulación, es importante que tú y yo como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos estar conscientes plenamente de esto, de que es importante de que tú y yo podamos reflejar el amor de Jesús. Ahora, puede ser algo tan básico, pero es algo tan real que hemos olvidado. Uno de los aspectos que nos va a llevar a la victoria, al triunfo, a vencer el día con día, es cuando tú y yo somos conscientes de que un nivel altísimo de Dios es cuando experimentamos el amor del Padre. Y una vez que experimentamos el amor del Padre, que podamos desarrollarlo genuinamente para compartirlo con otros. Ahora, pero continuando con el tema principal, después del juicio de confusión de lenguas, se fueron separando en pequeños grupos que hablaban la misma lengua y se dispersaron por toda la tierra, dando origen ahora a los países, a las naciones, a las tribus como las conocemos ahora. Y los que se quedaron en Babel edificaron Babilonia, que fue la capital del ocultismo y de la hechicería de aquel tiempo, que sería el contratipo de la ciudad santa de Jerusalén. Mientras por un lado Babilonia era la capital de la hechicería, Jerusalén es la tierra santa. Babilonia también es figura de la ramera o de la falsa esposa de Cristo, que se levantará un día muy cercano. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, por favor. Apocalipsis 17. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, dice: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Gloria a Cristo. Aleluya. Entonces, esta es la figura pagana, babilónica, como Cristo está levantando una verdadera iglesia, de la manera en que Cristo está levantando una verdadera iglesia santa, pura, santa, sin mancha y sin arruga, que se aparte del mal y que sobre toda cosa aguarde el regreso de Jesús, aguarde el regreso del Mesías. De la misma manera hay una falsa esposa que es Babilonia, ¿verdad? Que ya estudiaremos al respecto más adelante con detalle. Gloria al Señor. Bueno, número 3, amados, el tercer pacto que vamos a estudiar es el pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? El pacto de Dios con Abraham. El pacto número 2 fue el pacto de Dios con Noé. Gloria al Señor. El primero fue con Adán, el segundo con Noé, ¿verdad? Gloria a Cristo. Y el tercero es el pacto de Dios con Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y voy a pedirle, por favor, a la hermana Yolanda, si puede leerlo, por favor. Génesis 12, 1 al 3. Buenas tardes, bendecidos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Aleluya.
Gloria al Señor. Notemos que este es un ejemplo de fe total y solamente como mero comentario podemos decirlo que Abraham obedeció. Si notemos, Dios no le dijo a dónde iba ni hacia dónde, solamente dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Esa es una obediencia total y absoluta. Vamos ahora a Génesis capítulo 15, por favor, vamos a leer del versículo 17, Génesis 15 del 17 al 21, donde nos va a hablar una vez más de el pacto de Dios con Abraham. Gloria a Dios. Voy a pedirle a Betsabé si puede leerlo, si fueras tan amable. Génesis capítulo 15, versículo 17 al 21. Bendiciones. Génesis 15, del 17 al 21, ¿sí? Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadamoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jergueseos y los jebuseos. Gloria al Señor, muchas gracias. Notemos aquí el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahora, yo quiero que noten algo muy particular y vamos a entrar en una situación de detalle. Gloria a Cristo. Dios le dio un pacto a Abraham y le dijo, te daré la tierra. Bueno, vemos el cumplimiento de la tierra prometida cuando entra el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Pero este llamado, este pacto tiene una visión doble, por determinarla así, tiene una palabra doble. Porque ahora, como nosotros recordamos, el apóstol Pablo nos habla con claridad que ahora los hijos de Abraham no son el pueblo judío, sino ahora los descendientes de Abraham, dice el libro de los Efesios, que somos nosotros, que somos los de la gracia. Ahora, la semana pasada me hacían una pregunta respecto al pueblo de Israel y conforme al libro de los Salmos, y solamente tocamos un capítulo, mencionábamos que ellos, el pueblo de Israel, en ninguna manera ha sido desechado, en ninguna manera ha sido echado fuera, sino Dios sigue teniendo un plan para ellos y lo veremos más adelante en una manera gloriosa. Pero ellos están bajo el pacto de Dios con David, un pacto que estudiaremos más adelante. Mientras que ahora la iglesia está como hijos de Abraham, como descendientes de Abraham. Recordemos que el Señor Jesucristo lo dijo, vosotros no sois hijos de vuestro padre Abraham, porque si fuerais hijos de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham haríais, mas vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Noten esto, el Señor Jesucristo está dando con claridad de que el pueblo de Israel ya no sería más el pueblo descendiente de Abraham. Después el apóstol Pablo lo aclara de una manera muy sencilla, diciendo que ahora los de la fe somos los descendientes de Abraham. Ahora, ¿qué tierra heredaremos nosotros, los hijos de Abraham? ¿Qué tierra vamos a heredar? Yo te pregunto, ¿hay una herencia de Dios para la iglesia y una herencia de Dios para cada uno de nosotros como parte de la iglesia vencedora? Claro, ahora nosotros tenemos una patria celestial y tenemos un futuro para reinar, que es ahora la nueva Jerusalén. Esa será la tierra en la cual nosotros, Dios nos dará para que podamos funcionar y para que podamos heredar ahora en las maneras de Dios. Recordemos que Abraham no era judío, amados. El pueblo judío, el pueblo hebreo, aún a estas alturas no existía. Abraham fue simplemente un hombre idólatra en la ciudad de Ur. Ur era una ciudad caldea en la tierra de Mesopotamia, de donde Dios lo llamó para hacerlo heredar una tierra que poseería su descendencia, la que posteriormente sería la nación de Israel. Ahora, Abraham fue un hombre que sentó un precedente de fe. Al principio salió obedeciendo el llamado de Dios.
sin saber a dónde iba, dejando su confort, las posesiones, los parientes, y en parte empezando la prueba de la preparación al iniciar un camino de fe cuyas huellas deben de ser caminadas por los creyentes paso a paso. Ahora, Abraham, gloria al Señor, vamos a escribirlo aquí en la pantalla. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, Abraham va a darnos la revelación o la referencia a la prueba de la preparación. Aleluya. Ahora, este camino lo tenemos que recorrer el pueblo de Dios, la iglesia, perdón, los hijos de Dios, ahora de una manera clara. Ahora, para esto vamos a ir a Romanos, ahorita, capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículos 12 al 15. Gloria al Señor. Y vamos a ver aquí en la pantalla, y espero los vamos a mencionar para más adelante estudiarlos con mayor detalle, lo que hemos denominado los 7 pasos de la fe de Abraham. O los podemos mencionar así, otro nombre que los hemos denominado es 7 claves con la letra C. Ahorita vamos a entender por qué. Con la letra C, que nos llevan de la mano a una verdadera vida de fe. Que al fin y al cabo, amados, este es el propósito por el cual Dios nos ha llamado, el cual tú y yo como iglesia de Cristo podamos llevar una vida verdadera de fe, para que tú y yo podamos reflejar a Cristo sin pretextos, sin miramientos, sin límites, que tú y yo podamos reflejar a Jesús en cada situación de nuestra vida. Gloria al Señor. Bueno, vamos a Romanos, por favor, capítulo 4. Y voy a pedirle a la hermana Blanca, si puede leerlo, por favor. Romanos, capítulo 4, versículo 12 al 25. Romanos, capítulo 4, Romanos 4, versículo 12 al 25. Aleluya. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. También la 14. Sí, por favor, hasta el 25. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta
y la promesa no tiene sentido, pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa. Si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras, cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en él, en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener una esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más, así le dio gloria a Dios. ¿También la 21? Sí. Hasta el 24. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros, también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Blanca. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver ahora. Un segundo. Sí, vamos a ver ahora el camino de la fe de Abraham. Voy a abrir la pantalla para que sea más sencillo. Y vamos a dejar de base Romanos 4, 12 al 15. Y pueden poner como título, los que estén anotando, que es muy, muy bueno, el camino de la fe de Abraham. El camino de la fe de Abraham. Ok, aquí está más o menos. Ok, gloria al Señor. Ahora vamos a ver el primero de estos, que está en el versículo 17. Este sería el primero. Bueno, le voy a poner aquí una V para que así ubiquemos que es el verso 17, el número 1, y vamos a hablar que es la confesión de la fe. Y la confesión de la fe la vamos a denominar de la siguiente manera: llamar las cosas que no son como Dios las llama. Llamar las cosas que no son como Dios las llama. Y tenemos que ser muy claros en este apartado, amados, porque si no somos contundentes, corremos el riesgo de solamente dejar muy, muy a la ligera el hecho que solamente a veces se menciona de llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero la pregunta aquí es que no, las cosas que no son como si fuesen, ¿para quién? Y
nosotros tenemos que tener una convicción clara que cada una de las situaciones que hacemos tiene que glorificar a Dios. Entonces, vamos en este primer apartado, versículo 17, 4:17. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, como está escrito, que por padre de mucha gente te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Okay? Freddy, si les voy a pedir que por favor no rayen la pantalla, por favor. Gloria al Señor. Ahí está. Nuevamente, versículo 17. Como está escrito que por padre de mucha gente te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Cuando hablamos de confesión, amado, cuando hablamos de confesión en la manera bíblica, no se habla respecto a las declaraciones que normalmente entendemos, o sea, declaro, decreto, establezco y varias cosas que se han hecho muy común en la iglesia de Cristo. Esto no tiene mucho fundamento bíblico. ¿En qué sentido? Porque la Biblia no nos llama a que las cosas se harán conforme a nuestra voluntad, sino se harán conforme a la voluntad de Dios. Y cuando basamos nuestra vida en las declaraciones, en los decretos, en los establecimientos, es como si forzáramos a Dios a que hiciera lo que nosotros queremos. Es como si forzáramos a Dios que haga conforme a nuestros deseos. Y esto no es así, porque mucha gente declara, confiesa, pero no recibe. Porque recordemos lo que dice Santiago, oran y no reciben porque piden mal. Y esto es que pedimos conforme a las concupiscencias de la carne. Y cuando pedimos conforme a las concupiscencias de la carne, no recibiremos lo que pedimos. Pero si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios, seguramente recibiremos lo que pedimos. Ahora, una pregunta que tendríamos que resolver es, ¿y cómo sé, pastor, que estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios? Bueno, muy sencillo. La oración que tú haces, la oración que estás haciendo, ¿tiene un fundamento bíblico? Vamos a un ejemplo. Si tú oras por un enfermo, ¿la oración por enfermos tiene algún fundamento bíblico? Pues claro, ¿verdad? La Biblia dice que pongamos manos sobre los enfermos y van a sanar, que oremos por ellos y ungiéndoles con aceite van a sanar. Entonces aquí hay un fundamento bíblico. Cuando tú oras pidiendo tu provisión, ¿tendrá algún fundamento bíblico? Claro. La Biblia dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. También dice el apóstol Pablo que nuestro Dios nos bendecirá abundantemente en todas las cosas. También la Biblia dice, busca primeramente el reino de tu justicia y todo lo demás será añadido. O sea, cuando hay un fundamento bíblico, podemos orar y confesar. Ahora, ¿cómo no podemos caer en un error? Muy sencillo. Quitémonos de problemas, y lo voy a anotar aquí en la pantalla. Muy sencillo. Y para esta situación, simplemente confesemos la palabra de Dios. Confesemos la Biblia. Y de esta manera no caeremos en ninguna situación errada. Ahora, no necesitas decir, esto lo digo con todo respeto, el prefijo declaro, confieso. Usemos el término de Jesús, ¿verdad? Porque es cuando se habla de la confesión y de la declaración, a veces ni siquiera el nombre de Jesús se menciona porque a veces se considera que la palabra del hombre es más grande o más fuerte. Y esto no es así bajo ninguna manera, ¿verdad? Gloria al Señor. Sino oremos en el nombre de Jesús. Bueno, esa es la primera mención, ¿verdad? Número 2. El número 2 lo vamos a encontrar en el versículo 18. Número 2. Y va a ser el conflicto de la fe. El conflicto de la fe. Vamos aquí a Romanos 4. Recordemos que es el texto base para esta palabra. Romanos 4. Y vamos a leer ahora en el versículo 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza.
para venir a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho, así será tu simiente. Esperanza contra esperanza. Ahora, podemos denominarlo aquí de la siguiente manera. Entre la promesa y lo que recibimos, y percibimos con los sentidos naturales. Gloria al Señor. Recuerden anotar sus preguntas. Vamos a tratar de ver los 7, pero hoy para que al final puedan hacerse, si no queda claro. Versículo 18, recuerda que dice la Biblia que es esperanza contra esperanza. Ahora, desde el momento en que Dios te ha dado una palabra, Dios te ha dado una promesa, al periodo de tiempo en que se cumple, ese es el periodo del conflicto de la fe o de la prueba de la fe. Dios le dio una promesa a Abraham. Dios le dijo, te daré un hijo, pero no se la dio al día siguiente, es más, ni al año siguiente. Dios sabemos, conforme a la Escritura, que pasaron 20 años hasta que Dios le dio a Isaac. Y una vez que Dios le dio a Isaac, a los 12 años, le pidió para sacrificarlo, pero en esta ocasión no fue 20 años el proceso, sino fueron 3 días. Entonces, aplicándolo a nuestra vida cotidiana, aplicándolo a nuestra vida diaria, podemos comprender lo siguiente, amados. En el momento en que Dios te da una palabra y su cumplimiento es el periodo del conflicto de fe, entre la promesa y en lo que lo recibimos y lo percibimos con los sentidos naturales. Por decir, tienes una promesa de sanidad, pero te sigue doliendo donde estás enfermo, te sigue doliendo donde se oró. Bueno, ahí entra el conflicto de la fe, en lo que percibe tu cuerpo y la palabra de fe de sanidad. Dios te ha dado una palabra de que te proveerá sobrenaturalmente, de que verás la mano de Dios proveyéndote milagrosamente. Bueno, en lo que Dios cumple esa palabra es el conflicto de la fe, porque a veces Dios da una palabra, te bendeciré y te prosperaré grandemente, pero entra un conflicto donde hay escasez, donde hay guerra, donde hay situaciones difíciles. Entonces, ahí entra el conflicto entre creer lo que Dios dice en su palabra o creer a los sentidos naturales. A los sentidos naturales. Ahora, ¿qué es más fácil? Claro, creer a los sentidos naturales. Claro, creer a lo que vemos, a lo que sentimos. Por ejemplo, en esta pandemia es un ejemplo claro. ¿Cuál es el conflicto de la fe? ¿Será que me voy a contagiar? ¿Será que me voy a enfermar? ¿Será que me voy a morir? Bueno, la Biblia dice en el Salmo 91, y plaga no tocará tu morada. Confiemos en esa palabra, pastor, pero me contagié. Confiemos que por la llaga de Jesucristo somos sanos. Pastor, pero mi familiar, el pastor, el hermano falleció. Bueno, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para cada situación hay una promesa, pero mantengámonos en confianza. Hasta ahora, cada día es una victoria si no te has contagiado, cada día es una victoria. Tenemos ya más de 4 meses en esta pandemia del infierno. Y hasta ahora Dios ha sido bueno. En este periodo han sanado más de 35 personas de COVID-19, de coronavirus. Pero hay otros que no han sanado. Ahí es la soberanía de Dios. Hemos estado en contacto con más de 20 gentes directamente que tienen coronavirus sin saber nosotros. Yo no soy muy, ¿cómo les digo? Bajo una situación de tentar a Dios, de que sé que una persona está enferma y yo voy y le pongo manos y hago porque sé que Dios me va a librar. A veces podemos caer en tentar a Dios, pero estas 20 personas, nosotros no sabíamos que estaban contagiadas y tuvimos contacto con ellos, pero hasta ahora Dios nos ha librado. Ahora dice Sadrach, Mesach y Abednego, ¿te acuerdas en el libro de Daniel? Confiamos que Dios nos librará del horno de fuego. Y si no nos librare, de todos modos confiaremos en Jehová.
Esa es la actitud correcta. Entonces, el conflicto de la fe opera entre la promesa y lo que nuestros sentidos perciben. Es tiempo de que la iglesia pueda caminar más allá de sus sentidos naturales. Es tiempo de que la iglesia pueda caminar más allá de lo que puede percibir. Porque nosotros, amados, no somos de carne y hueso, somos de carne y hueso, sentimos, somos emocionales, pero que nuestra fe pueda superar nuestra naturalidad. Alguien me preguntó, pastor, ¿usted considera que un verdadero cristiano se enferma de COVID-19? Y alguien preguntó todavía más agresivo y dijo, pastor, ¿usted considera que un verdadero hombre de Dios, un siervo de Dios, se puede contagiar de COVID-19? Bueno, la respuesta es muy sencilla. A los cristianos verdaderos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, a los hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, les da frío, nos da calor, tenemos necesidades físicas y naturales. Estamos expuestos en el mundo. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Por eso tomamos las medidas precautorias, ¿verdad? Pero creemos sobre los sentidos naturales que Dios nos guarda y que Dios nos libra y que Dios es poderoso para sanarnos. Gloria al Señor. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, espero que sí, que podamos vencer por encima de los conflictos emocionales, por encima de los conflictos naturales, que podamos vencer aún más allá de lo que nuestros sentidos físicos expresan o manifiestan. Gloria al Señor. Bueno, vamos al número 3, si hay dudas, bueno, al final lo resolvemos. Gloria al Señor. Número 3. El número 3 lo vamos a ver en el versículo 19. El versículo 19. Versículo 19. Y vamos a encontrar la consideración de la fe. Consideración de la fe. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué implica? ¿Cómo lo podemos explicar o cómo lo podemos resumir? Bueno, muy sencillo. La consideración de la fe es no considerar las cosas naturales, sino las espirituales. Nosotros tenemos que considerar, caminar conforme a las circunstancias naturales. No considerarlas, sino las espirituales. Es decir, como lo hemos mencionado, como lo hemos dicho, las circunstancias y las situaciones pueden ser de 1001 maneras, de 1001 formas. Pero ahora, amados, es importante que tú y yo podamos considerar lo que Dios dice a través de la palabra, lo que Dios dice a través de la escritura, lo que Dios dice a través del mensaje que nos dejó con claridad. El versículo 19 dice, y no se enflaqueció, es decir, no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Es decir, la situación natural era que Sara no podía procrear, no podía tener hijos, Sara no podía dar a luz, ningún hombre ni ninguna mujer no podía darle hijos a Abraham, pero Abraham no consideró la situación física, no consideró la matriz muerta de Sara, no consideró que él tenía 100 años, sino él consideró la promesa de Dios. Y es importante que tú y yo en este tiempo podamos considerar lo que Dios dice más allá de lo que las circunstancias naturales dicen. Un médico nos dijo, para diciembre se espera que el 90% de la gente esté contagiada. Bueno, pues nosotros seremos del 10%. O bueno, seremos de los asintomáticos. O seremos de la gente que sanó muy rápido. No consideramos las situaciones naturales. Somos conscientes de una situación natural.
Esto de la consideración no implica que te aísles de una realidad, no implica que te aísles de una situación concreta que está pasando en el mundo, en tu ciudad, en tu país, en tu colonia. No, implica que a pesar de la realidad natural que sucede, tú y yo consideremos la fe antes que la realidad natural, porque la realidad espiritual es más poderosa que la natural. La realidad espiritual influye sobre la natural. La realidad espiritual es más grande que la natural, es más poderosa. La realidad espiritual trasciende a la natural. Gloria al Señor. Bueno, vamos al siguiente. Gloria a Cristo. El siguiente es el versículo 20 y el número 4 nos va a hablar de la conciencia de la fe. Aleluya. Y la conciencia de la fe, pudiéramos determinarlo de la siguiente manera. Mantener la conciencia de Dios. Y noten, esto es muy importante, con alabanza. Mantener la conciencia de Dios con alabanza. Pasamos ya a la confesión de la fe, hablar la Biblia. El conflicto de la fe entre la promesa y lo que recibimos, esa guerra en nuestro interior, esa guerra entre creer o desfallecer, entre creer y renunciar. La consideración de la fe, lo que nos lleva a triunfar, lo que nos lleva a vencer, es considerar lo que Dios dice en su palabra, más allá de lo que nuestros ojos espirituales pueden percibir. Gloria al Señor. Número 4, ahora, mantener la conciencia de Dios en medio de todo conflicto, ¿no? En medio de todo conflicto, gloria al Señor, en medio de todo conflicto siempre hay guerra en la fe. Somos humanos. De repente hay cierto desánimo, de repente hay cierta tristeza, de repente hay ciertas cosas melancólicas. Somos humanos, pero lo trascendente no es que vengan esos pensamientos, sino lo trascendente es que tú y yo inmediatamente podamos superar eso y podamos tener conciencia de Dios. Ahora, ¿cómo podemos mantener la conciencia? A través de la alabanza, a través de la adoración. Cuando tú y yo alabamos a Dios, cuando tú y yo adoramos a Dios, cuando tú y yo nos volvemos con todas nuestras fuerzas al Señor, entonces estamos siendo conscientes de la grandeza y del poderío de nuestro Dios, que va mucho más allá de nuestra fuerza, mucho más allá de nuestra capacidad, mucho más allá de nuestro entendimiento. Ahora, que cantemos canciones bíblicas, ¿verdad? Hay una canción muy bonita que a mí me gusta, cuán grande es Dios, cuán grande es nuestro Dios. Y cuando tú cantas cuán grande es Dios, te das cuenta que tus conflictos son más pequeños. Entonces considera esto. Alabar a Dios y adorar a Dios te van a dar una conciencia de que Dios está contigo. Alabar a Dios y adorar a Dios te van a dar una conciencia de que Dios está a tu lado y que Él nunca, nunca, nunca jamás te dejará. Aleluya. Siguiente, es el versículo 21. Bueno, vamos a leer el verso 20, no lo leí. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Así que por medio de la alabanza y la adoración, tú y yo demos gloria a Dios. Aleluya. Bueno, versículo 21 nos va a hablar el quinto aspecto, que es la convicción de la fe. Y la convicción de la fe la podemos explicar de la siguiente manera. Convencidos del poder de Dios, convencidos del poder de Dios para cumplir sus promesas.
Aleluya. Convencidos del poder de Dios para cumplir sus promesas. Yo te pregunto, ¿tú estás convencido de lo que Dios hace? ¿Tú estás convencido de lo que Dios dice? ¿Tú estás convencido de lo que Dios puede hacer? Porque, amados, la fe tiene que ver con confianza. La fe tiene que ver con estar seguros de que Dios hará, sin importar lo que pasa a nuestro alrededor. Ahora, el primer paso es la confesión de la fe. El segundo paso es vencer el conflicto de la fe. El tercero es la consideración, considerar las cosas espirituales y no las naturales. El número 4 es mantener la conciencia de Dios a través de la alabanza y la adoración. Número 5 es estar convencido de que Dios es poderoso para hacer, poderoso para obrar. Si tú ves el cielo nublado y vas a salir a la calle, por lo regular te previenes con un paraguas, con una sombrilla, porque sabes que lloverá. Ves el día soleado, no tomas un paraguas, no tomas una sombrilla, porque sabes que no lloverá. Tu confianza está en lo que ves en el cielo. Pero si sabes que Dios es, aunque veas el cielo nublado, no cargas sombrilla, paraguas, porque sabes que no lloverá, porque Dios dijo que no llovería. Que tú puedas estar totalmente convencido, totalmente. Gloria al Señor, que tú puedas estar totalmente convencido, totalmente convencida de que Dios va a obrar, de que Dios va a hacer, de que Dios va a actuar. Gloria al Señor. Y que si Dios dijo que obraría, que si Dios dijo que haría, que si Dios dijo que haría, Él lo hará, amados. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Entonces confiemos y estemos convencidos en esta palabra de Dios, de que Él es bueno y para siempre su misericordia. Él cumplirá cada una de las palabras que ha dado a cada uno de nosotros. Así que estemos convencidos sin importar las circunstancias, estemos convencidos sin importar lo que nuestros sentidos naturales puedan percibir. Ok, vamos al número 6 y sí vamos a alcanzar a ver los 7 y abrimos paso a las preguntas y respuestas. Ok, voy a borrarlo. Voy a contar hasta 20 y lo voy a borrar por los que falten de anotarlo. De todos modos va a estar grabada la enseñanza como siempre. ...16, 17, 18, 19, 20. Ok, vamos a borrar. Ok, vamos al número 6, que es el versículo 21. Versículo 21 es el número 6 y este tiene que ver con la consistencia de la fe. Pastor, es el versículo 22. Versículo 21 es el 17, 18, 19, 20, 21. Ahora vamos con el 21, que es el número 6. Gloria al Señor. Aquí está. Gloria a Cristo. Y la consistencia de la fe podemos explicarla de la siguiente manera. Seguir creyendo, no importa el tiempo que pase. Seguir creyendo, no importa el tiempo que pase. Gloria al Señor. No, es el 21 todavía. El 22 sería el 7, el 17 es la confesión de la fe, el 18 el conflicto de la fe, el 19 la consideración de la fe, el 20 la conciencia de la fe, el 21 la consistencia de la fe, la convicción de la fe y también el 21 la consistencia de la fe. El versículo 21
nos habla de dos aspectos, la convicción y la consistencia. ¿Ok? Dice nuevamente el versículo 21. Plenamente convencido. Aquí está la primera parte de la convicción, que es el aspecto 5. Plenamente convencido, gloria al Señor, de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Aquí entra la consistencia de la fe. Es decir, seguir creyendo sin importar el tiempo que pase. Esto es muy importante, amados, porque mucha gente, muchos cristianos se desaniman cuando pasa el tiempo. Muchos cristianos se desaniman conforme pasan los años y no ven cumplido el plan y el propósito de Dios. Pero esto no debe de influenciarnos. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Ahora, ¿han oído el apartado que dice, o lo que dice la gente, arrebata tu bendición porque si no va a ser para otro? ¿Han oído eso? ¿Alguien ha oído eso? A ver, voy a abrir todas las pantallas. Levánteme la mano, ¿quién ha oído eso? Si no tomas tu bendición, va a ser para otro, arrebátala en el nombre de Jesús. Y se oye espectacular y se oye padre, así decimos acá en México, se oye chido. Y si pierdes tu bendición, decimos acá bien mexicanos, está cañón. Pero eso no es cierto. No hay fundamento bíblico para eso, porque entonces, si tú puedes perder tu bendición, significa que tu bendición está determinada a ti. Y no, la bendición de Dios está determinada, que es un regalo de Dios para tu vida. Y tú vas a tomar, a recibir la bendición en el momento que es correcto. Es, por ejemplo, yo aparto cierto dinero para comprarle un carro a uno de mis hijos. Pero ahora tengo 4 hijos, ¿verdad? Mi hijo Josué tiene 10 años, bueno, va a cumplir 10, tiene 9, y mi hijo Pablo tiene 6. Imagínate que yo apartara un dinero para comprar un carro a Josué, sería algo absurdo que se lo regalara ahora. Ya está el dinero, ya está la provisión, pero el carro no lo puede recibir ahora porque no es tiempo. Y nadie puede tomar eso. Es más, lo metí en un fideicomiso para que ni yo mismo lo pueda tocar. De la misma manera, las bendiciones que son para ti, las bendiciones que Dios tiene para ti, nadie te las va a arrebatar, nadie te las va a quitar. Si esto fuera posible, imagínate, el pueblo de Israel jamás hubiera entrado en la tierra prometida. Claro, por causa de la desobediencia, muchos no entraron en la tierra de Canaán, pero por la obediencia de 2, Josué y Caleb, entraron en la tierra prometida y conquistaron, aunque pasó mucho tiempo, pero Dios cumplió su palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, seguir creyendo no importa el tiempo que pase, porque si no tienes esta convicción, vas a dejar de creer, porque puedes pensar y decir, y si ya pasó mi bendición, y si ya la dejé ir, y si otro ya la tomó, y si ya no sé cuánta cosa, pues vas a dejar de creer, y eso no es fe. La consistencia de la fe es creer sin importar el tiempo. Imagínate que Abraham hubiera creído a los 10 años que alguien le quitó la bendición y que iba a heredar otro. Pues no, Abraham esperó 20 años. El propio Moisés, la Biblia nos habla de Moisés, que es uno de los ministerios más longevos en preparación, 80 años. 40 años Dios lo capacitó como hijo de la hija de Faraón y 40 años en tierra de Madián con Jetro, otros 40 años y otros 40 años en el desierto. Imagínate nada más. El propio apóstol Pablo, cuando Dios lo llama y cae en el camino a Damasco, ¿verdad? Y que, bueno, ahí quiero solamente hacer un comentario. Pablo no cayó de ningún caballo. La Biblia no dice, a veces nos han dicho que Pablo cayó del caballo en el camino a Damasco. No, eso es por una pintura de Víctor Hugo. No sabemos si iba en caballo, camello, mula, no sabemos, pero cayó al suelo, eso es lo que la Biblia dice. Entonces, tardó 16 años, desde el momento en que las escamas caen, cuando Ananías ora por él, en la calle de la derecha, recordarás la historia, hasta su primer viaje misionero, pasaron 16 años. Es que nota esto, Dios no tiene prisa. Yo sé que tú has escuchado mucho, Dios tiene prisa, levántate. No, eso no es cierto, Dios no tiene prisa. ¿Y cómo sé que Dios no tiene prisa? Porque Dios tiene todo perfectamente planeado y establecido. Si tiene prisa es porque puede llegar tarde y eso es una herejía. Si tiene prisa es porque no tiene el control del tiempo. Y Dios, dice el libro de los Salmos, habita la eternidad. Esto significa que Dios es más grande que la eternidad. Dios le pone el pie a la eternidad y sencillamente la eternidad se acaba. ¿Ok? Número 7. Ahora sí, vamos al versículo 22. Ahora sí.
Versículo 22. Muchas gracias a los hermanos que comentaron, ¿verdad? Porque sí pudo haber sido una equivocación. Y máxime que no lo aclaré yo. Ok, versículo 22, número 7, la confirmación de la fe. La confirmación de la fe. Ok, bueno. La confirmación de la fe. Aleluya. Bueno, ¿cómo podemos explicar la confirmación de la fe? Ver la gloria de Dios con la respuesta, ver la gloria de Dios con la respuesta fiel de Dios. Ver la gloria de Dios con la respuesta fiel de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, este es el número 7. Finalmente, una vez que pasemos por la confesión de la fe, por el conflicto de la fe, por la consideración de la fe, por la conciencia de la fe, por la convicción de la fe, por la consistencia de la fe, llegaremos sin lugar a dudas a la confirmación de la fe. Ver la gloria de Dios con la respuesta fiel de Dios. Recordemos esto, Dios es fiel y Dios jamás nos quedará mal. Jamás, Dios nunca nos fallará. Dios jamás nos abandonará. Y cuando me refiero al abandono, me refiero a que jamás dejará de cumplir su promesa. Así que, amados, si tú tienes una promesa de Dios, permanece, que en su tiempo Dios cumplirá. Él es fiel y verdadero. Amén. Gloria al Señor. Bueno. Gloria al Señor. Si hay preguntas, pueden exponerlas en el chat, por favor. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Mientras preparan sus preguntas, para dar tiempo, y hay una pregunta, pero vamos a poner una canción, una que va a bendecirte, en lo que los demás preparan sus preguntas. Te amamos. Pero si en esta hora hay angustia, hay tristeza, hay ansiedad, Señor, yo te ruego que podamos entender que tú vives para siempre, que nuestro Redentor vive, que sin importar la tormenta que se levante, nuestro Redentor vive y está aquí para nosotros. Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, y he sentido desfallecer, he sentido desfallecer. Pero aquí está tu fortaleza. Jesús, oh mi amado, se ha levantado la tormenta furiosa, tormenta en mi alma, y he sentido desfallecer, he sentido desfallecer. Lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, ven a mí. A lo lejos oí que me llamabas, aunque ruja el mar y las olas se levanten, No dudes, ven no a temas, mí. ven a Jesús.
nuestra fortaleza. Eres nuestro amparo. Y en la mar corre la tormenta, como mi mano sobre las olas me sostuvo. En la más horrenda tormenta, tomó mi mano y sobre las olas me sostuvo. A lo lejos que me llamas, aunque ruja el mar y las olas se levanten en a mí. Ahora sé que mi Redentor vive en medio del dolor. Él vive. Levanta tu voz y díselo. Sé que mi Redentor vive. Redentor vive en medio del dolor. Él vive. No importa por lo que estés pasando, levanta tus manos al cielo y dile: sé que tú vives, Señor, y sé que nunca me vas a dejar, aunque la tormenta arrecie. Escucha su voz, que Él te llama y te dice: ven, ven, no te... Aleluya. Ok. Vamos a las preguntas. Número 1. Comenta Joaquín Peña. Dios te bendiga, Joaquín Peña. Un abrazo. Hola, pastor. ¿Por qué Israel está tan perdido hoy en día? Siempre hay violencia hoy en la zona bíblica. Híjole, qué pregunta, Joaquín. El por qué, la respuesta pudiéramos resumirla en que han sacado a Dios de su corazón. No han reconocido a Jesús como el Mesías, ¿verdad? Y ellos no han sido destruidos por el amor a David. Eso tenemos que ser muy claros. ¿Recuerdas cuántos reyes después de David, empezando por Salomón, que dijo: no te destruyo por amor a tu padre David? Ellos están bajo el pacto con David. Entonces se desviaron porque se han olvidado de Dios en sus preceptos. Y te doy un dato muy escalofriante: Jerusalén fue nombrada capital gay hace un par de años, por encima de Sydney, de Ámsterdam y de Nueva York. Perdón, Tel Aviv, discúlpame, Tel Aviv, no, Tel Aviv. ¿Y por qué están en violencia? Porque acuérdate que Dios les castigó y trajo un juicio diciéndoles que estarían en guerra siempre. De hecho, el único periodo que no han estado en guerra son los 40 años del reinado de Salomón. De ahí en más, siempre han estado en guerra. Y recuerda que Dios se lo dijo por lo de Saúl: por cuanto no los destruiste, tus generaciones estarán en guerra. ¿Ok? Miguel Vázquez, buena enseñanza, pastor. Bendición. Muchas gracias, Miguel. Un gusto ser de bendición. Te mando un abrazo. Gerson Espinosa nos comenta: Dios promete a Moisés que entraría a la tierra prometida, pero después ya no por su falta. Pero creemos que Dios no cambia de parecer, entonces no entiendo bien qué ocurrió. La promesa más específica de Dios para Moisés fue que conduciría al pueblo a la tierra prometida. Hasta ese entonces jamás dijo que entrarían, sino que lo conduciría al pueblo. Ahora, Dios es fiel en sus promesas, pero tiene la potestad de cambiar de parecer. Recordemos que cuando Dios destruyó al hombre en el diluvio, dijo Dios, y le pesó haber creado al hombre y lo destruyó con agua. Ahora, el hecho de que cambió de parecer en ese entonces no significa que dejó de ser fiel. No deja de ser fiel. Él es fiel a sus promesas, pero las promesas tienen derechos y obligaciones, por decirlo. Recuerda que ¿cuál es la primera promesa con condición? El libro de Éxodo, capítulo 20, nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Aquí está la condición. Y después nos habla la bendición: para que tus días sean largos sobre la tierra, ¿verdad? Y esto no significa que Dios cambie de parecer, sino que Dios cumple su plan de una manera correcta, ¿verdad? Bueno, espero haber respondido, Gerson.
Si no, con toda confianza, mándame un WhatsApp y lo platicamos con toda confianza. Recuerden que el WhatsApp no solamente es para si tienen alguna petición de oración, sino con toda confianza envíenme las preguntas que tengan. Aunque no sean del curso, si están leyendo la palabra, pueden enviar sus preguntas con toda confianza. David Torres, pastor, excelente prédica, bendiciones. Gracias, David, un gusto poder ser de bendición, gloria a Dios. ¿Ok? Bueno, no hay más preguntas, vamos a orar. Bueno, aquí hay otra, Omar. Ya te habías tardado, Omar. Qué bueno que preguntas, siempre son bendición. Pastor, buenas tardes. Personaje, pacto, señal, Adán, obediencia, Noé, arcoíris, Abraham, fe, dar la tierra prometida. Sí, así podemos ejemplificarlo. Los tres primeros pactos. Adán falló a la obediencia. Noé tuvo el pacto del arcoíris, claro, y la fe de Abraham, de dar la tierra prometida en un aspecto doble, que se cumple en Canaán y que se cumplirá en nosotros para la Nueva Jerusalén. Muy bien. Freddy Javier Saca López pregunta, ¿Dios salvará toda la nación de Israel? ¿Por qué? Híjole, la pregunta del por qué, yo creo que todas nos lo hacemos. ¿Por qué? Pues si todo lo que hacen. Pero, ¿por qué no dejamos que la Biblia nos responda? Para que no... Bueno, hay un versículo. Fíjate, ahorita te lo doy, espérame, dame un versículo, dame un segundo. Ahorita te lo digo. Ok, primero, a ver, vamos al más claro. Romanos 11:26. Fíjense lo que dice. Solamente vamos a mencionar 2 versículos para responder esto. Romanos 11:26. Desde el 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. Notemos que Dios es el que ha puesto este endurecimiento, y este endurecimiento se acabará durante la segunda parte de la tribulación. Dice, en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y esta es una palabra profética. ¿Cuál es la plenitud de los gentiles? Esto se cumplirá en el día 1260 más 3 días más 12 horas de la tribulación, a la mitad de la tribulación, cuando el número de salvos se haya cumplido. La copa que se llena de los salvos será cumplida durante la mitad de la tribulación, para que en la segunda parte de la tribulación Dios trate con Israel. Esta es la plenitud de los gentiles y hay mucho que hablar al respecto. Versículo 26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Claro, todo Israel será salvo, o sea, ahí no hay medias, no hay nada. Ahora, ¿por qué será salvo? Esa es la respuesta. Vamos al Salmo 89, sí, 89, aquí está. Salmo 89, versículo 30, por favor. Salmo 89, versículo 30. Y de esta manera dejamos que la Biblia nos hable, ¿están de acuerdo? Y no metemos ideas, porque hay muchos pensamientos antisemitas que dicen que los judíos ya no tienen nada que ver, que los judíos ya no tienen participación, lo cual es una mentira. Ahora, también está otra situación de desbalance, donde se le da mucha facultad a los judíos. Por ejemplo, una de las cosas que se enseñó por muchos años es que Israel era el reloj profético de Dios. Esto no es cierto. No hay fundamento bíblico para tal cosa. El reloj profético de Dios es la Biblia. Es la Biblia el reloj profético de Dios. Número 2, una cosa no muy sencilla, que nosotros nos consideramos el pueblo de Dios. Nosotros no somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son los judíos, los israelitas. Nosotros somos la iglesia, los hijos de Dios y los que seremos la esposa del Cordero. O sea, nosotros somos los hijos y ellos son los cuates. Nosotros somos, bueno, en México decimos cuates, los amigos, los compañeros, ¿verdad? Los friends, en English. Nosotros somos la novia, la esposa del Cordero, y ellos son los invitados a la boda. O sea, ahí sí hay una marcada diferencia. Salmo 89:30 dice, noten lo que dice, leámoslo, miren nada más qué cosas, ¿no? Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, ¿qué cosa? ¿Verdad? Lo que está pasando. Si profanaren mis estatutos, lo que está pasando, y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia. Noten esto, qué precioso.
ni falsearé a mi verdad, no olvidaré mi pacto, no, ya está hablando de un pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta qué hermoso? Entonces aquí está la respuesta, mi querido Freddy Javier. ¿Ok? Lady Nava Sánchez pregunta, pastor, y lo de las 7 semanas son 70 semanas de Daniel, ¿cuándo lo explica? Eso yo creo que en unas semanas más, cuando llegamos a la dispensación del fin o la era de la gracia, estaremos hablando de las 70 semanas, pero son 70, no 7. 70 semanas de Daniel, con todo gusto. Pastor, dice Leandro Trujillo, pastor, bendiciones. Abraham tenía 2 hijos, claro, Isaac e Ismael. ¿Qué pasó con el otro? ¿Qué nación salió de él? Mira, qué interesante pregunta. Isaac es el padre, uno de los patriarcas, ¿verdad? Que estaremos viendo más adelante. Recuerda que la Biblia dice Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a los 3 patriarcas altos. Pero con el segundo hijo, si tú recuerdas, cuando Agar es expulsada por Sara, claro, por celos, por todas las circunstancias, se le aparece el ángel a Agar y le dice, regrésate, porque él también es hijo de Abraham y una nación heredará. Entonces, Ismael también tuvo 12 tribus. Esto lo estamos hablando a nivel historia, la Biblia no lo menciona, pero la historia lo dice. La tradición lo dice judía que Ismael tuvo 12 hijos, 12 tribus, y de ahí provienen todos los árabes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay tanta guerra? Porque hay un odio generacional. O sea, el odio de Ismael se heredó, generación tras generación, y por eso hay tanto odio hacia Israel. Los árabes, todos los de Irán, los de Líbano, los de los Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Pakistán, todos esos son descendientes de Ismael, ¿verdad? Bueno, aquí es la última pregunta. Gloria al Señor. Pues vamos a orar, amados. Gloria a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre y siempre es tu misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que está aquí conectado, de los que se conectaron, Señor, oro tu gracia y tu poder sobre ellos, creyendo, Señor, que tú les bendices, que tú les guardas, que tú eres, Señor, sobre todas las cosas bendiciéndoles. Padre, gracias por su corazón, por su tiempo, por su disposición. Te pido que les bendigas y les retribuyas al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Que ellos puedan ver tu mano de poder obrando, que ellos puedan ver tu mano de poder actuando, que ellos puedan ver, Señor, que Dios es, que tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Permítelos estar el próximo sábado a la misma hora para continuar con este interesantísimo estudio y continuar con la enseñanza bíblica. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.